Enseguida, damas y caballeros, enseguida acá en el Buen Día, vamos a tener a José Carlos Sánchez Verazaín, ¿no? El hasta hace poco candidato a la presidencia. De hoy para adelante, José Carlos va a formar parte del programa como analista de la política en Bolivia y va a ser interesante escucharlo a él ya en este nuevo ciclo. José Antonio Rivas, preámbulo, por favor, ya está con nosotros José Carlos. Bueno, antes que nada, ya está con nosotros. Bueno, pues las disculpas del caso. Qué pena, doctor. Nosotros solemos ser bastante puntuales. Se nos ha ido 5 minutos. Disculpe usted. Sabemos que es una falta de respeto hacia usted, pero se nos ha atravesado unos minutos de retraso. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y pasar a formar parte de este grupo de análisis, de oposición constructiva que hacen ustedes a lo largo de tanto tiempo. No, pues nosotros encantados. Mira, ayer cuando me pasaba el dato José Antonio decía qué buen aporte. Y lo vamos a tener acá, Dios mediante, pues durante muy buen tiempo. Por nosotros, mientras más, mucho mejor. Le está gustando también a nuestra audiencia el hecho de que nos acompañes, José Carlos, para analizar un poco el tema. Hoy tenemos que hablar de Arce, más frágil que nunca, ¿no? Es como una especie de paquete que va a viajar por Boliviana de Aviación con el rótulo de frágil, pero con la posibilidad de que se pierda, porque no nos olvidemos de que está en Boliviana de Aviación. ¿Qué está sucediendo con el señor Arce Catacora, según tu visión? A ver, es sencillo. Si no hubieran elecciones el 17 de agosto, Arce ya hubiera tenido que renunciar. La situación económica en Bolivia es calamitosa, todos lo sabemos, lo sentimos. La gran cantidad de restaurantes, por ejemplo, aquí en Cochabamba, que es donde yo vivo, ya está cerrando. Me he sorprendido al ver varios restaurantes ayer al salir a dar una vuelta que no estaban atendiendo. Y hay datos estadísticos que sostienen que en el eje troncal de Bolivia el 40% de los emprendimientos de comidas, de restaurantes, están cerrando. Y esto es consecuencia no solamente de los bloqueos de Evo Morales, sino de la pésima administración económica de la que somos víctimas todos los bolivianos. Y cuando digo víctimas es porque Luis Arce Catacora, el movimiento al socialismo, junto a Evo Morales, Arce, Choquehuanca, Andrónico, nos han quebrado. Se han robado la plata del país y eso es lo que nos tiene que impulsar a seguir vigentes y seguir con este proyecto para cambiarlos. Fijémonos un detalle y que todo Bolivia lo sepa. ¿Quiénes le están dando el respaldo en este momento a Luis Arce a título de democracia para que él acabe su mandato y logre llegar a las elecciones del 17 de agosto? ¿Quiénes? Los falsos opositores de siempre. No me voy a cansar de decir eso. Amigo de Luis Arce, el alcalde de Cochabamba. ¿Quién le ha limpiado los juicios a Manfred? Luis Arce, a través de las influencias que tiene el órgano ejecutivo sobre el Tribunal Constitucional. Esa es una evidencia que está destrozando Bolivia. No hay la independencia de los órganos de poder. Luis Arce está muy débil, pero sigue con sus amigos de siempre que a título de democracia le dan el espaldarazo para que él no renuncie. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Si no le aprueban esos créditos que él anda mendigando todo el tiempo, no vamos a tener diésel y gasolina y no se va a resolver el problema de abastecimiento que ya está sufriendo Bolivia. Entonces, no sé qué, y les quiero decir algo más a todos, ¿no? Yo no he dejado la política. Si bien aquí estoy invitado como analista, quiero que quede claro que a mí me han sacado de la competición política a través de pactos por debajo de la mesa. Y les anuncio algo más, hasta el 3 de julio seguramente va a haber sorpresas con otro liderazgo emergente que está peleando para tratar de ser candidato formal, porque toda esa rosca política de siempre va a luchar para que no ingrese ningún candidato nuevo que no tenga cola de paja, porque a los que no tienen por dónde agarrarnos nos sacan del ruedo y les duele todas estas cosas que se les dice de verdad y que se les dice en la cara. Bien, José Carlos, empecemos hablando de Arce. Yo luego quiero hablar de esa cúpula de políticos que parecen logias políticas que impiden la renovación. De eso quiero hablar después, pero en este momento quiero hablar de la debilidad de Arce.
Arce podría fortalecerse, digo yo. Mira, hace algún tiempo hice un meme en mi cuenta personal de Facebook y decía: Arce, Catacora, si a Evo le das fin, me olvido que eres un tilín. Eso decía yo en mi meme. ¿Podría fortalecer a Arce una decisión de asumir la justicia y detener a Morales, o no lo va a hacer nunca? Si tomara esa decisión, saldría fortalecido, pero él tiene mucho temor a los muertos. Por eso es que ha mandado a los policías prácticamente desarmados, ha mandado parte del ejército ahí a Yayagua también desarmados. Una vergüenza, hemos visto cómo en videos se defendían con curpas, con piedritas los militares de esos terroristas que estaban atacando al pueblo y que estaban bloqueando, y que al final sabemos el trasfondo del Chapare. No les ha gustado, por ejemplo, una de mis propuestas de meter a la DEA a Bolivia y de hacer una fuerza conjunta nacional e internacional para acabar con las mafias que ya están reinando en el Chapare y que han hecho un superestado. Eso de Yayagua ha sido consecuencia de las fuerzas del mal que están instaladas en el Chapare y que se están moviendo por todo Bolivia. Realmente fortalecería bastante, ahí están las imágenes, justo de lo que estoy hablando. Miren, los militares con piedritas defendiéndose de los manifestantes. Esto es una barbaridad. En nuestro país, si queremos salir adelante, necesitamos mano dura, que se respete la ley. Todo eso que estamos viendo ahí va contra el orden público, están agrediendo, están cometiendo delitos de tentativa de asesinato esos supuestos manifestantes. Estamos viviendo en un mundo al revés. Sería interesante que Luis Arce Catacora deje de ser tilín y que meta preso a Evo Morales, pero no solo a Evo Morales, sino también esas sus huestes asesinas que él manda a las carreteras y a los caminos. Deberían meterlos presos, porque no puede ser que vivan cometiendo ilícitos y generando inseguridad jurídica, y eso afecta en lo económico. La inseguridad jurídica está haciendo que los inversionistas se vayan de Bolivia y que nadie quiera venir a invertir al país. A ver, José Carlos, yo tengo ayer conversaba con mi hermano mientras hacíamos una tertulia y me decía algo bien interesante. Mira que no lo había pensado hasta ayer. Decía él: mira, todo el mundo lo está criticando al Tilín por esto de haber enviado a los militares desarmados, ¿ya? Y yo le dije: sí, pero es cierto. Ha sido un error, ha sido una vergüenza para Bolivia tener unas fuerzas armadas en esas características, ¿no? Y me dice él: mira, yo creo que no. Yo he estado tratando de darle una vuelta al asunto y yo creo que no. Creo que Arce Catacora ha sido inteligente. Y me dice lo siguiente: esta es la lógica que tiene mi hermano. Y no deja de ser interesante. Los ha mandado desarmados precisamente porque conoce el modus operandi de Evo Morales. Si los hubiera enviado armados, te apuesto que los muertos hubieran sido los campesinos y hubiesen aprovechado ellos, es decir, los propios bloqueadores, para matarse entre ellos con disparos como los que vimos en Sencata o Sacaba, ¿ya? Los hubieran matado y hubiera sido el culpable el señor Arce Catacora. Pero como los ha enviado desarmados, Evo Morales no tiene otra que inventarse muertos. Y precisamente porque se inventó muertos y los publicó en la red de Facebook de Radio Causa Chuncoca, es que esa red, ese medio, perdió su acceso a la cuenta en Facebook. Esa es una posición bastante interesante. Ahora, ya en este momento, Arce Catacora tendría la posibilidad de que en el próximo encuentro de bloqueos y demás, la policía y el ejército sí salga armada, ¿me entiendes? Pero ya como una especie de contraataque. Por eso es que ahora Arce Catacora, mejor dicho, Evo Morales dice que es enemigo. Mira, te voy a mostrar un video. Es enemigo de los bloqueos y que ahora se siente obligado, dice él, obligado por sus bases para hacer bloqueos. O sea,
Escucha lo que dice Morales, por favor, para que tengamos un poco la visión de Morales de mentir un día y hacer cosas diferentes en cualquier momento de la historia. Han declarado incluso una pausa humanitaria, ¿no ven? A ver, ¿qué decía Morales en estas últimas horas? Escuchamos esto. Bloqueos, cuántas veces he rechazado, yo soy enemigo de bloqueos, cuántas veces he rechazado, ahora todo echa la culpa a mí. Es enemigo de los bloqueos, y estamos viendo documentos en los cuales él convoca a los bloqueos. Y recordamos incluso frases, José Carlos, el año 2019, cuando quería dar cátedra de bloqueos a los pititas, ¿no? Ahora, en esta coyuntura se dicta la pausa humanitaria. Para algunos, en muy buen momento, algunos dicen, ¿podrá librarse de lo legal con esta pausa humanitaria? Desde mi punto de vista es repliegue. ¿Por qué? Arce Catacora sabe cómo trabajamos, nos ha tomado el pelo. Tenemos que hacer algo para que cuando se reorganicen salgan más fuertes. ¿Me entiendes? Voy contigo, por favor, adelante. El tema de los bloqueos de Evo Morales es desde la década del 90. Él ha llegado al poder el 2006 por agotamiento, cansancio del país. Nos destrozaba Cochabamba. Yo era muy joven, estaba en colegio incluso antes del 2001 y el tipo siempre bloqueaba Cochabamba, perjudicaba, había empresarios bananeros que se quejaban, ha habido alguno por ahí que hasta le ha dado 2 sopapos en un aeropuerto y como siempre Evo Morales ni siquiera ha atinado ni a poner la mano, ni a defenderse, ni a decir nada, se ha quedado calladito y después de que fue presidente incluso fue a buscar a ese empresario prácticamente sometido Evo Morales y con sed de venganza. Evo Morales ha vivido del bloqueo, ha sido su estrategia política desde la década del 90 para hacerse notar y para hacerse escuchar, solo que ha ido transgrediendo demasiado. Respecto al análisis que tú haces, querido Gato, con lo de Luis Arce, que ha mandado desarmados a los militares, es un muy buen análisis, yo también lo había pensado, pero lo que me da pena es que hayan matado jóvenes policías, ¿no? Y se debería tener identificados a esos asesinos que les han disparado. A otro policía lo han torturado, se dice que le han puesto hasta dinamita en el estómago para matarlo. Esto no se puede permitir. Por eso es que entre las propuestas que yo tenía y que voy a seguir hablando, es que se cambie el Código Penal y la Constitución con relación a las penas. Porque esa gente que ha matado de esa manera tiene que ser sancionada con el rigor de la ley, sumando todos los delitos que han cometido en el camino y no solamente tomando la pena más fuerte como está en el actual sistema penal. Tenemos que modificar muchas cosas en Bolivia. Ojalá que sea parte de la estrategia de Luis Arce el no haber tenido que llevar al ejército con armamento para que Evo Morales no le eche la culpa y que de una vez lo aprenda. Veía las declaraciones ayer que hizo en un medio nacional el candidato del MAS, el ex ministro de gobierno del Castillo, y decía que a Evo lo iban a aprender de que pase el 17 de agosto, cuando haya un ganador en las elecciones y cuando no corran peligro las elecciones porque tienen temor a que Evo Morales levante el país entero y se perjudique en las elecciones. A ver, dentro de ese razonamiento, si está así convulsionado el país y, por ejemplo, el área del Chapare está dentro del control de Evo Morales, hay más o menos 300,000 votantes en el área del Chapare. Más o menos. Habría que revisar ese dato, pero estamos por ahí. Vamos a ir a elecciones nacionales en una zona donde posiblemente ni siquiera van a poder entrar las ánforas, ni se va a poder organizar la votación. Para Cochabamba, en esa zona controlada por Evo Morales, más o menos implica un 30% de la votación de todo el departamento. Vamos a ir a elecciones de esa manera, con Evo Morales suelto y bajo la línea de pensamiento del exministro, actual candidato del MAS, de decir, si agarramos a Evo en este momento, no va a haber elecciones tranquilas. Si Evo Morales sigue suelto y no se sale con su capricho, igual no va a haber elecciones tranquilas el 17 de agosto. Y como tú dices, Douglas, cuidado que este sea un pasito para atrás de Evo Morales para volvernos a perjudicar a todos los bolivianos con los bloqueos. Correcto. Julio, para replegarse, ¿no? Replegarse y armarse mucho más fuerte, pero con otra estrategia. A ver, José Antonio,
Tu micrófono, José Antonio, en la capital, te escuchamos en este Hay un momento. dicho, doctor, ¿no? Muerto el perro, muerto las pulgas. Si este mandamiento que tenía Evo Morales se hubiese ejecutado hace 3 meses, 4 meses, ¿hubieran habido ya estos problemas que hay? No, No hubiera ¿verdad? habido muertos. Claro, Primero. no hubiera Segundo, habido- yo discrepo un poquito con lo que, con tu teoría, Douglas, en el sentido de que ¿quién ha salido fortalecido en estos momentos con este encontronazo, si vale el término? Arce Catacora. Yo te decía, cuando ingresó precisamente Aguilera a Yayagua, lo vitorearon, ¿no? Como gran héroe. Yo creo que esto ha sido tan planificado en el sentido de que los han mandado desarmados para que los masacren y que ellos se victimicen, ¿no es cierto? Claro. Y que Arce empieza a actuar con fuerza, ¿no es cierto? Y cosa que realmente se ha dado. Ahora, era un secreto a voces, es un secreto a voces de que ese lugar estaba plagado de narcotráfico y que ellos al llegar recién se han dado cuenta. No, ellos lo sabían. No, para nada. Entonces, Ya ellos han buscado el escenario para precisamente hacer todo aquello y seguramente se le ha escapado de las manos este tema a Evo Morales y llegado el momento, porque él podía haber hecho lo que ha hecho en Sencata. Usted sabe, las veces que hemos hablado, él no se hace problema en matar a su propia gente por la espalda, hacer que la turba vaya, les dé la vuelta para decir que los militares los han matado. No se o sea, tranquilamente podía haber hecho eso. Pero si te das cuenta, José Antonio, si te das cuenta, la misma estrategia que utilizaba Morales la ha utilizado ahora Arce. Arce yo creo que ha elegido, yo creo que Arce incluso ha elegido a quienes deberían estar en posibilidades de morir. Mira, son tenientes, subtenientes, son changuitos, promoción 2024, hermano mío. Son guaguas que ha parido incluso este gobierno, ¿no? Ahora, indemnización, y acá José Antonio o José Carlos nos puede ayudar en esto también, para indemnizar a las familias, te apuesto que los chicos incluso hasta solteros eran, es decir, ni viuda tienen, al Estado no le cuestan lo que podría costarle un capitán, un coronel, seguramente con viuda y demás cuestiones, porque el Estado tiene que indemnizar este tipo de muertes. José Carlos. Sí, tiene que indemnizar, seguramente van a indemnizar a los padres, ¿no? Ahí se veía una mamá llorando muy afligida, muy apenada, es que parte el corazón, da pena a nuestro país con todas estas cosas, necesitamos realmente poner orden. Ahora, José Antonio decía algo muy interesante, o sea, si hubieran ejecutado el mandamiento de apremio de hace más de 3 meses, de tantos juicios que tiene Evo Morales, esto no hubiera sucedido. Yo les digo otra cosa, cuando hizo fraude el 2019, si no lo hubieran dejado escapar con la ayuda de Tuto Quiroga y ya lo hubieran metido preso, ahorita no existiría el MAS. Obvio. Van a seguir justificando los que defienden a Tuto. O sea, van a seguir justificando las acciones de estos vendidos, amigos de Evo Morales, que siguen vigentes en la política, ayudados por el mundo entero, porque se ayudan entre los políticos de siempre, y el país, la población, sin tener voz y sin poder recordar y sin poder ver la realidad de las cosas. Es decir, lo han ayudado a escapar y ahora es posible, está entre los 3 más fuertes según las encuestas para que sea presidente. ¿Lo volverá a salvar Tuto Quiroga? Mira, de la debilidad de Arce, ahora hablemos de esa cúpula política que ha cogobernado con el movimiento al socialismo durante estos 20 años. Porque si no hubieran cogobernado en este momento, después de 20 años, no existirían políticamente, ¿no? No serían unos don nadies de la política, pero para mí es como una especie de un club secreto donde tienes que entrar con membresía, te tiene que invitar a alguien, y si no tienes eso, te hacen a un lado. En el caso tuyo pasó eso, ¿no? Noto también en algunos otros candidatos nuevos y emergentes, noto lo mismo, más en ellos, durante estos 20 años, pues son los mismos que hace años yo veía en las papeletas de sufragio, empezando por Manfred, Tuto, Samuel, Mesa diría yo, pero ya Mesa ha renunciado desde hace algún tiempo, después del ridículo que hizo en el año 2019, evidenciado además, más que nada. Voy contigo. Sí, lo que sucede es que hacen esa estrategia, ¿no? Y si se fijan, algunos nuevos emergentes se han tenido que replegar y juntar a proyectos que ya tienen bastante antigüedad en la política. A mí me han invitado
Me han invitado más de 3 fuerzas políticas para que vaya de senador por Cochabamba. He agradecido las invitaciones, pero no las he aceptado. Prefiero quedarme al margen, que no me den la membresía después de tratar de someterme, pero no voy a cambiar mi discurso porque es la verdad. Para mí, Tuto Quiroga es amigo de Evo Morales, lo ha ayudado a escapar del 2019, del 2006 al 2010 él tenía la mayoría del Senado, y Evo, que era el presidente, ha sacado las leyes que ha querido, ha borrado la anterior constitución de la República de Bolivia para promulgar esta constitución el 2009. Quien tenía el control del Senado era Tuto Quiroga y ahora se aparece hecho el que hace rimas, insultando a Evo Morales y la gente se olvida. Entonces, yo no puedo retroceder en mis posiciones y si vamos a hacer política, tenemos que empezar a hacer política revisando lo que uno dice y lo que uno hace para poder cambiar la forma de hacer política. Yo les dije, no me voy a sumar a ningún dinosaurio y no lo he hecho. Me han dejado fuera las siglas políticas porque mi posición ha sido dura, ha sido radical y la tengo que asumir. Y si me voy a tener que mantener fuera por principios, ni modo. Siempre fui así desde pequeño y mantengo las posiciones que para mí son correctas. No me puedo sumar a los que le han hecho daño al país y le siguen haciendo daño. Y estas elecciones que vienen van a ser un circo más donde están yendo a repartirse la torta entre los que diagraman qué jugadores entran a la cancha y qué jugadores no. ¿Cuál es la solución? No nos podemos quedar a llorar a un costado. El viernes he metido la solicitud para obtener personería jurídica. Tenemos años para construir nuestro propio vehículo y en eso voy a trabajar y voy a reclamar si es que el Tribunal Electoral no cumple la normativa. Si tengo que llegar a reclamar públicamente, jurídicamente y hasta internacionalmente, lo voy a hacer. Pero para la próxima elección nacional, los conservadores vamos a tener nuestro propio vehículo para que no venga ningún mafioso de cualquier sigla antigua a ponernos la cuerda al cuello o engañarnos o extorsionarnos. José Carlos, ¿qué cosas has descubierto tú en tu afán de ingresar a la política y no poder ingresar por estos grupos de poder? Quisiera que nos cuentes algo. Empecemos, por favor, con algunas cosas que quieras contarnos tú de los secretos que has descubierto, pero quiero lanzar el primer dardo a los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación, los más grandes, tienden a jugar en favor de los de siempre. Y ese es un problema muy duro. Y si no fueran las redes sociales y programas como el de ustedes, pues no habría opciones para los nuevos. Todos tenemos que empezar y la gente que quiere empezar a hacer política, ya se vienen las subnacionales, tienen que comenzar con redes sociales y tratar de ir a los medios de comunicación que les abran las puertas. Es la primera experiencia que he ido teniendo. Y otro tema, lo de las siglas es tremendo, la ley 1096, los estatutos internos que tienen y todo, normalmente no son respetados. No existe una democracia interna en casi ningún partido político. Son manejados por 1 o 2 personajes y pare de contar. Otro elemento que he descubierto es que este sistema de tendencia socialista, influido por el Foro de Sao Paulo, los Lulas del Brasil, los Kirchner de Argentina, Chávez, Maduro, etcétera, mantienen un sistema electoral en Bolivia, porque les enseñan, de inseguridad jurídica. Fíjense, les voy a dar ejemplos. El PDC tiene 3 o 4 directivas. Entonces la candidatura ahí de Rodrigo Paz, del capitán Lara, estaba en vilo. Ha aparecido otro candidato, el doctor Chi, con otro frente, ha aparecido otro candidato del Beni ahí, y han empezado a ver quién es el que tiene la firma. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en el ADN, que una interna la gané yo y tenía que ser el candidato, y decidieron hacerme a un lado, lo pusieron al presidente de un equipo de fútbol de Oruro, y después lo sacaron porque dice que no había dado ninguna entrevista, y a la hora de la hora resulta que le pidieron 7 millones de bolivianos de entrada y 8 millones después, es lo que él ha declarado. A mí no me pidieron esas sumas por si acaso, porque seguramente se daban cuenta que no iba a entrar en ese juego. Y ahora tienen otro candidato. Y así podemos ir viendo distintas siglas que tienen una inseguridad jurídica, que no se sabe si están los posibles candidatos conversando con la persona adecuada. Entonces es una inseguridad que cuando uno está con ganas de meterle y tiene un plan de gobierno y quiere aportar al país,
se choca con esa barrera. Y la población que no sabe cómo es ese asunto, dicen, ay, ¿por qué no hacen su propio partido? Porque se necesita tiempo, plata y dedicación, y ahora lo vamos a hacer. Tenemos tiempo necesario para seguir construyendo, porque nos hemos tenido que chocar con esa dura realidad. Y los partidos antiguos tampoco tienen todo saneado. Por ejemplo, el MNR de pronto ha decidido no participar y había otra ala del MNR que estaba llevando otro candidato a presentar el día de la inscripción. Entonces eso genera inseguridad y nunca falta uno que otro mafioso en los partidos que aprovechan para tratar de sacar dinero. Y los candidatos que entran en ese juego también tienen que darse cuenta que están entrando en un juego de corrupción, porque no están hablando de financiamiento para campaña, están hablando de una especie de coimas. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia con encuestas versus primarias? Encuestas en medios, primarias en el búnker. Ha sido interesante, han habido algunas encuestas que me tomaron en cuenta. Por ejemplo, hay una que salió en Correo del Sur, que hicieron universidades de todo Bolivia, donde me situaron muy bien, y creo que esa encuesta ha sido la causa de que trabajen intensamente para dejarme fuera, porque el país pedía y pide algo nuevo, y les perjudicaba sus intereses a los políticos de siempre. Por eso es que yo les decía al inicio del programa, es posible que algún candidato emergente que está por ahí por inscribirse también tenga problemas, porque todos estos de la vieja rosca política, de la falsa oposición y los del MAS, no quieren que entre gente nueva al ruedo. Entonces va a haber sorpresas, calculo, hasta el 3 de julio. Respecto a las primarias del búnker, yo les agradezco por haberme tomado en cuenta. Sin embargo, creo que eso está tendiendo muy fuerte a dirigir el apoyo hacia ciertos candidatos. Esperemos que sean reales, que no se hayan metido bots, que no hayan podido adulterar el sistema, porque también ha habido declaraciones de los organizadores de que han intentado meter bots a algunos candidatos que son robots o programas para hacer subir su votación. No sé hasta dónde será correcto ese tema, pero deberíamos estar preocupados por el padrón electoral, deberíamos estar preocupados por ese simulacro que está haciendo el Tribunal Electoral de decir que van a hacer la prueba del TREP. Creo que van a hacer hoy. ¿Quiénes son los testigos para ver si funciona eso? ¿Cómo nos aseguran que ese recuento casi inmediato el día de las elecciones no se pare o no lo suspendan 24 horas antes como sucedió en la elección del 2020? O sea, ¿cómo vamos a cuidar el fraude posiblemente que quieran hacer los del movimiento al socialismo o no sé quiénes? Porque ningún candidato dice revisemos el padrón electoral. El otro día han hecho una reunión el jueves en Santa Cruz. ¿Cuál de ellos ha hablado del padrón electoral? Ninguno. Todos han ido a decir hay que apoyar. O sea, el malo era el Evo y ellos apoyan. ¿Y dónde quedan las elecciones limpias? Más bien un dato que quería pasarles de que más bien se ha hablado de lo que significa, ¿no es cierto?, el de la preclusión, ¿no es cierto?, de darle un blindaje al Tribunal Supremo Electoral. Y al respecto, precisamente, usted sabía de que en la última denuncia del ministro de Justicia, producto de un audio, se le está atribuyendo a eso, se estaba hablando precisamente de eso, de que el juez le aplaza, recibe la instrucción del ex ministro de Justicia, indicando de que tenía que sacarle sí o sí del camino de ser tribuna, ¿no es cierto?, en el Tribunal Supremo de Justicia a la doctora esta, y que en algún momento el Tribunal Supremo había dicho que había precluido, que ellos sí habían cumplido, que la doctora, que ahora es tribuna, había incumplido algunos requisitos para ser candidata. Entonces, pero con eso el Tribunal Supremo Electoral está hablando de la preclusión, de que ya ha precluido y que no se puede hacer nada, ¿no? Ya es otro tema que el otro le indica que tiene que usted hacerlo, lo haremos, que vamos a hablar con el Tribunal Constitucional, no hay problema, etcétera, etcétera. Doctor, la preclusión es algo también que nos puede afectar porque los resultados que nos den el 17 de agosto con fraude, con padrón inflado, nadie puede decir nada, nadie puede reclamar. Doctor. Les explico. Esa ley de preclusión también es un show. ¿Saben por qué? Porque los principios del derecho electoral, revisando la doctrina, revisando la ley 018, la 026, la 1096, se respetan incluso en la Constitución.
La preclusión no necesitaba de ninguna ley, por eso les digo que es un show. La preclusión es un principio en materia electoral, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, de que hay ciertos actos electorales que no se pueden revisar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y para que entienda toda la audiencia, la inscripción de candidatos, la participación de partidos. No debería poderse tocar qué partidos corren y qué partidos no corren, ni por sentencias constitucionales una vez inscritos los partidos. Ahí va la preclusión. Pero en caso de fraude, que haya una nulidad evidente de una elección y se impugne en el momento preciso, no aplica la preclusión. Lo mismo, les voy a dar los ejemplos. Hay 10 fuerzas políticas inscritas y yo me quejo de la fuerza política número 7. Las inscriben y tengo un momento procesal para impugnar. Si no he impugnado en ese momento, ahí aplica el principio de preclusión, que sostiene, usted no impugnó en el momento adecuado, por tanto, este recurso de impugnación presentado fuera de tiempo no puede ni siquiera ser leído en base al principio de preclusión. Lo mismo en la elección nacional. Si nos vienen a hacer fraude, nada, esa ley no nos quita el derecho de impugnar ni de revisar los resultados. Tenemos que estar ojo al charque el día de la elección y que no nos modifiquen nuestro voto. Bien. José Carlos, agradecido por tu tiempo. Aprovecho que es la primera oportunidad en la que estás en el programa en calidad de analista para lanzarte ya una invitación. ¿Cuál? Vamos a organizar nosotros debates acá en el programa entre candidatos a la presidencia y candidatos a la vicepresidencia. En cada uno de esos debates, de manera aleatoria, vamos a combinar presencia de amigos, analistas. En el caso de La Paz, por ejemplo, Fernando Untoja. Santa Cruz estará Otto Richter. Cochabamba, queremos invitarte a ti y también a Norma Pierola para que nos acompañes haciéndole consultas a los candidatos, que también entre ellos mismos tendrán que hacerse preguntas sobre determinados temas que nuestra población quiera saber. Nuestros amigos también podrán participar, por si acaso, en los debates, mandándonos sus preguntas en video. Ya no vamos a aceptar preguntas en texto ni anonimatos. Hay que dar la cara. Entonces, queremos invitarte para ese ciclo de debates, José Carlos. Excelente, muchas gracias. Acepto la invitación, voy a estar con todo gusto.